22 de julio de 1979, Bagdad, Irak. El nuevo presidente iraquí acaba de ordenar a su partido reunirse en una sesión de emergencia. No está aquí para presentarse. Su nombre es Saddam Hussein. Lleva apenas unos días en el poder, y aún así, dentro de su propio partido, algunos ya conspiran para derrocarlo. Mala suerte para ellos. Están todos en la sala, aquí, con él. Ordena a un hombre subir al escenario. Durante casi 2 horas, el hombre confiesa. Luego, Saddam lee una lista. طاهر أحمد أمين إسماعيل إبراهيم النجار بدن فاضل 68 hombres se levantan y salen. Serán juzgados. Muchos ejecutados. A partir de este momento, Irak, el país árabe con el mejor sistema educativo de Oriente Medio, las infraestructuras más desarrolladas, un sistema sanitario entre los más avanzados y uno de los niveles más altos de igualdad entre hombres y mujeres de la región, no volverá a ser el mismo. Are you getting your milk, Stuart? And with cornflakes too. The scourge of war. Because you're not up to it yet. Amazing stuff. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. Ladies and gentlemen, we got him. أشرت إلى بابه إذا فتح كل مبنى. Cuando pensamos en Irak, es difícil no imaginar guerra, terrorismo y extremismo religioso. Sin embargo, hubo un tiempo en que Irak era diferente. En los años 70, en las ciudades iraquíes, las mujeres llevan faldas, van a la playa en bikini. Los iraquíes frecuentan discotecas, beben alcohol y cuentan con un sistema sanitario gratuito y de alta calidad, además de una educación también gratuita, mientras el país construye carreteras, puentes, viviendas, escuelas, hospitales y aeropuertos a un ritmo acelerado. En Siria, Egipto, Líbano y en todo Oriente Medio, incluido Irán, se observa más o menos el mismo estilo de vida. El Islam está presente, sin duda, pero los estados árabes, en sus primeras décadas, nacidos en gran parte del dominio colonial británico y francés, y moldeados por golpes de estado militares, emergen bajo gobiernos de corte mayoritariamente socialista y laico, cuya prioridad es desarrollarse lo más rápido posible, no la religión. Los discursos del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, además, que llaman al mundo árabe a unirse, recuperar el control de sus recursos y utilizar esos beneficios para construir naciones modernas, terminan impulsando a los países árabes a expulsar a las compañías extranjeras, recuperar el control total de sus yacimientos petrolíferos y construir grandes economías socialistas basadas en la redistribución de los ingresos en beneficio de sus ciudadanos. En este contexto, la prosperidad de Irak también tiene su origen en la nacionalización de su industria petrolera en 1972. Al frente de esta maniobra está el partido Baas, de orientación socialista y laica, junto con el vicepresidente del país, Saddam Hussein. En realidad, el presidente oficial de Irak es Ahmed Hassan al-Bakr, pero en la práctica es Saddam quien controla el partido, es él quien decide quién se queda y quién se va. Así, en el año de 1979, cuando Saddam le pide al presidente que dimita, el presidente dimite. Cuando Saddam asciende al poder, Irak ya es la tercera economía más grande de Oriente Medio, pero estos son tiempos turbulentos. Justo al otro lado de la frontera, en Irán, acaba de estallar el caos. Una revolución de corte religioso, islamista chií, ha derrocado la monarquía, desmantelado las instituciones del Estado y purgado la cúpula del ejército. Su nuevo líder, el ayatolá Ruhollah Khomeini, busca ahora exportar la revolución a todo Oriente Medio. Irak es profundamente vulnerable a todo esto. Es un país dividido,
kurdos en el norte, suníes en la cúpula del Estado en el centro y una mayoría chií en el sur. Saddam teme que la revolución iraní pueda empujar a la población chií iraquí, alrededor del 60% del país, a rebelarse contra la minoría suní en el poder, a la que él mismo pertenece. Por si fuera poco, el propio ejército iraquí está compuesto en gran parte por conscriptos chiíes. Las monarquías árabes suníes de la región, especialmente Arabia Saudí y Kuwait, también temen que sus propias poblaciones chiíes puedan sublevarse. Los estados árabes temen la inestabilidad, mientras que Occidente teme interrupciones en las exportaciones de petróleo del Golfo y un aumento de los precios del crudo. Saddam ve en todo esto una oportunidad, matar dos pájaros de un tiro. Si no hace nada, la presión interna en su país podría estallar y derrocarlo. Si actúa, podría redirigir esa fuerza y hacerla chocar contra su origen, y quizá incluso salir ganando. Al desplegar su ejército, en gran parte compuesto por reclutas chiíes, en Irán, la misma fuerza que podría volverse contra él, queda comprometida en el frente, reduciendo la probabilidad de un golpe de Estado en Irak. Y si Irán es realmente tan débil como parece, ese mismo ejército chií podría incluso arrebatarle territorios ricos en petróleo, contribuyendo a financiar la guerra y elevando a Saddam, al final del conflicto, como el hombre que logró frenar la expansión de la revolución iraní, transformándolo en el héroe del mundo. Es una apuesta, y el mundo está dispuesto a jugarla. Así, Irak empieza a recibir miles de millones en préstamos, suministros y equipamiento militar de los estados árabes, de Occidente y del bloque oriental, capitalistas y comunistas. Por una vez, todos coinciden. Con el pretexto de disputas históricas no resueltas sobre el estratégico y rico en petróleo Chat el Arab y sobre la provincia iraní de Juzestán, de mayoría árabe, Irak invade Irán en 1980, esperando una victoria rápida. Dura 8 años. La guerra acaba causando, en total, hasta 1 millón de muertos y unos 3.5 billones de dólares en daños, ajustados por inflación, es decir, casi el equivalente al PIB de toda América Latina. Termina en un punto muerto, nadie gana, todo lo contrario. Además, se revela que durante la guerra Irak utilizó armas químicas en sus ataques contra Irán, violando las leyes de la guerra. El general que dirigió estas operaciones, Ali Hassan al-Majid, pasa a la historia como Chemical Ali, o Ali el Químico. En ese mismo periodo, en el Kurdistán iraquí, estalla una insurrección, la campaña de Anfal, durante la cual hasta 100.000 civiles son masacrados por las tropas iraquíes. En el marco de esta campaña, en 1988, durante una revuelta en Halabja, Saddam ordena el uso de gas mostaza contra su propia población civil, matando a unas 5.000 personas. Al final de la guerra Irán-Irak, el país queda devastado, destruido y, sobre todo, cargado de deudas, unos 360.000 millones de dólares, ajustados por inflación. Una parte se debe al Club de París, Japón, Unión Soviética, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y Reino Unido, pero la mayor parte a países árabes, en particular Arabia Saudí y Kuwait. Saddam se reúne entonces con los líderes del mundo árabe y declara: «He combatido también por vosotros, cancelad la deuda y reducid la producción de petróleo, para que los precios suban y pueda pagar lo que queda». Arabia Saudí coopera hasta cierto punto, Kuwait en absoluto. En un gesto de desafío, Kuwait incluso aumenta su producción de petróleo, colocando a Irak en una situación aún más difícil. Cuando Saddam se reúne con el emir de Kuwait, al-Sabah, para renegociar la deuda iraquí, el intercambio entre ambos degenera en una confrontación vulgar. El líder kuwaití, furioso, le grita: «Arruinaré financieramente a Irak, hasta tal punto que convertiré a todas las mujeres iraquíes en prostitutas de $10. Saddam tiene la sangre hirviendo, cree haber luchado por el mundo y ahora se siente profundamente abandonado por él. Lo cierto es que, aún así, la guerra Irán-Irak ha transformado a Irak en el cuarto ejército más grande del mundo. Así, ahogado por las deudas, Saddam ve otra oportunidad: matar dos pájaros de un tiro. Kuwait es un país pequeño, de apenas 1.5 millones de habitantes. El ejército iraquí es casi tan grande como toda su población.
Y Kuwait no es solo un vecino, es uno de los principales acreedores de Irak. Unos 50.000 millones de dólares prestados, ajustados por inflación. Si Irak atacara Kuwait y lo conquistara, Kuwait dejaría de existir como Estado independiente. Y si el país desaparece, también desaparece la deuda. Al mismo tiempo, apoderarse de sus enormes yacimientos petrolíferos significaría duplicar los ingresos, lo que permitiría a Saddam saldar más rápidamente lo que le queda por pagar. Saddam comienza a acusar a Kuwait de perforar el subsuelo en diagonal para acceder a los yacimientos petrolíferos iraquíes más allá de la frontera. Luego lo invade y lo incorpora a Irak como su 19ª provincia. Ahora controla el 20% de las reservas mundiales de petróleo. ¿Cómo reaccionará el mundo? Con Kuwait ya anexionado, Saddam puede manipular los precios del petróleo a su antojo. No solo eso, si decidiera atacar también a Arabia Saudí, podría llegar a controlar hasta 1/3 de las reservas petroleras mundiales. Para ganarse el apoyo del mundo árabe y encontrar aliados, declara que estaría dispuesto, aún así, a retirarse de Kuwait, con la condición de que Israel se retire de los territorios palestinos. Pero no funciona. Las Naciones Unidas imponen a Irak sanciones durísimas y un bloqueo económico. Irak ahora produce mucho más petróleo que antes, pero no puede vendérselo a nadie. Estados Unidos forma una coalición. Se suman 35 países. Occidente aporta las fuerzas militares, mientras que los países árabes financian la operación. Comienza la Guerra del Golfo. La coalición lanza la Operación Tormenta del Desierto, una campaña de bombardeos incesante contra las fuerzas iraquíes en Kuwait. Los ataques aéreos no cesan. El ejército iraquí depende de tecnología obsoleta. Una vez destruidos los sistemas de defensa aérea, los radares y gran parte del equipo pesado, comienza la ofensiva terrestre. Cuando las tropas iraquíes comprenden que la ofensiva terrestre está a punto de comenzar, entran en pánico. Durante la retirada hacia Irak, se amontonan a lo largo de la autopista 80, creando un atasco masivo. La columna es bombardeada desde el aire y atacada por los tanques de la coalición desde ambos lados. Atrapadas, las tropas abandonan los vehículos y huyen a pie. Cerca de 2.000 vehículos iraquíes quedan destruidos. Antes de retirarse de Kuwait, los soldados iraquíes prenden fuego a unos 600 pozos petroleros. Llamas y humo cubren el cielo del país. Saddam cree que esto dificultará a los aviones enemigos detectar a sus tropas en tierra. Sin embargo, los pozos no pueden simplemente apagarse. Deben sellarse físicamente, a menudo utilizando explosivos para sofocar las llamas antes de taparlos. Además, como las tropas iraquíes han colocado minas alrededor de estos pozos, el proceso de extinción requiere múltiples pasos para realizarse con seguridad. Se contratan entonces empresas extranjeras especializadas. Se necesitan 10 meses para apagar los 600 pozos, con un coste de unos 5.000 millones de dólares, ajustados por la inflación. En el punto más crítico, entre febrero y abril del año 1991, los yacimientos arden consumiendo entre 4 y 6 millones de barriles de petróleo al día, además de entre 70 y 100 millones de metros cúbicos de gas diarios. En esos 10 meses, los daños alcanzan los 400.000 millones de dólares, ajustados por inflación. El petróleo vertido en el entorno forma unos 300 lagos de crudo en todo Kuwait, contaminando el suelo y requiriendo miles de millones adicionales para su limpieza. Saddam también ordena el saqueo del Banco Central de Kuwait, robando el equivalente a unos 2.500 millones de dólares en efectivo. Una vez liberado Kuwait, la coalición detiene el avance. No hay necesidad de invadir Irak. Si Saddam fuera derrocado o Irak debilitado en exceso, Irán podría aprovechar la situación. Sin embargo, las sanciones y el bloqueo se mantienen, junto con la obligación de Irak de pagar compensaciones por los daños causados a Kuwait. Dentro de Irak estallan revueltas. Los kurdos en el norte y los chiíes en el sur se levantan. Pero Saddam, con mano dura y extrema violencia, reprime las insurrecciones, causando la muerte de alrededor de 100.000 civiles. Irak, ahora, ya no se ve tan vibrante como antes. Está gris, hecho pedazos, decorado con aún más deudas, sanciones, un bloqueo económico y hasta una pizca de indemnizaciones que pagar a Kuwait. En el plano interno, Saddam lo presenta como una victoria.
Se jacta ante la nación de haber resistido frente a 35 países. Mientras tanto, las Naciones Unidas imponen uno de los regímenes de sanciones más completos del siglo XX. Irak queda casi totalmente aislado del comercio global. Las exportaciones de petróleo, que representan más del 90% de los ingresos del Estado, se reducen drásticamente. Sin estos ingresos, el país ya ni siquiera puede importar bienes de primera necesidad. A comienzos de los años 90, el PIB de Irak se desploma hasta tal punto que el gobierno prácticamente deja de publicarlo. La inflación se dispara. Las infraestructuras, ya dañadas por la guerra, siguen deteriorándose, mientras los hospitales carecen de medicamentos y equipamiento básico. La escasez de alimentos y medicinas es tal que diversas estimaciones hablan de hasta 500.000 de muertes, especialmente entre niños, como consecuencia del bloqueo y las sanciones. Para aliviar parcialmente la crisis, en 1996, la ONU introduce el programa Petróleo por Alimentos, que permite a Irak vender cantidades limitadas de petróleo a cambio de bienes humanitarios. Parte de los ingresos, además, se retiene y se deposita en una cuenta fiduciaria de las Naciones Unidas para destinarse al pago de la deuda iraquí. En 1993, Saddam lanza la campaña de la fe. Irak, un país hasta entonces en gran medida laico, se islamiza, se construyen mezquitas, se promueve la educación religiosa y el Islam adquiere una presencia cada vez mayor en el discurso público. En el marco de esta campaña, Saddam también ordena la redacción de una copia del Corán con su propia sangre, como demostración de su devoción hacia su pueblo. En 1995, durante las elecciones presidenciales iraquíes, Saddam obtiene el 99.99% de los votos, con apenas 984 en contra, de un total de 8.350.000 electores, lo cual resulta impresionante. Mientras que dentro de Irak, el 99.99% de los votantes considera que Saddam es un presidente excepcional, el resto del mundo parece mucho menos convencido. Desde el final de la Guerra del Golfo, las Naciones Unidas, mediante la Resolución 687, junto con Estados Unidos y el Reino Unido, han exigido a Saddam permitir inspecciones internacionales para verificar que Irak ya no posee armas de destrucción masiva. Irak, como ya hemos visto, había utilizado armas químicas durante la guerra Irán-Irak y contaba con programas de desarrollo de armas biológicas y nucleares. El programa nuclear, en particular, ya había sido gravemente dañado en 1981, cuando Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra Irak y destruyó el reactor de Osirak, cerca de Bagdad. Tras 1991, Irak queda obligado a poner fin a estos programas, desmantelar las armas de destrucción masiva que aún poseía y demostrarlo ante la comunidad internacional, proporcionando documentación y garantizando pleno acceso a los inspectores. A lo largo de la década, las autoridades iraquíes obstaculizan las inspecciones, restringen el acceso y ocultan documentos. En 1995, el yerno de Saddam Hussein huye del país y revela que Irak había ocultado parte de sus programas, lo que alimenta las sospechas internacionales. Sobre el terreno, sin embargo, aunque los inspectores descubren y destruyen algunas armas prohibidas, nunca se encuentra nada realmente significativo, y lo que mantiene viva la controversia es la incapacidad de Irak para aportar pruebas concluyentes de haber desmantelado por completo todos sus arsenales, especialmente los más antiguos. Al mismo tiempo, desde 1991, Estados Unidos y el Reino Unido han impuesto zonas de exclusión aérea sobre Irak. Aviones estadounidenses y británicos patrullan regularmente los cielos del país y llevan a cabo ataques aéreos esporádicos contra lo que consideran objetivos militares. En 1998, las inspecciones llegan a un punto de ruptura. Saddam expulsa a los inspectores. Estados Unidos y el Reino Unido responden de inmediato con la Operación Zorro del Desierto, 4 días de bombardeo sobre todo el país. Los aviones atacan infraestructuras, supuestos centros vinculados a la producción de armas y los palacios presidenciales de Saddam. Luego, el 11 de septiembre, los atentados contra las Torres Gemelas. Detrás del ataque, Al-Qaeda. Estados Unidos declara una guerra total contra el terrorismo. Atrapado en medio, Saddam es acusado de colaborar con los terroristas. Washington sostiene que, si quisiera, o si no lo hubiera hecho ya, podría proporcionar a Al-Qaeda armas de destrucción masiva. Se le exige entonces aceptar de inmediato el regreso de los inspectores al país.
Saddam Hussein has chemical weapons. Saddam Hussein has used such weapons. And Saddam Hussein has no compunction about using them again against his neighbors and against his own people. Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Saddam acepta. Mientras tanto, durante las elecciones presidenciales del año 2002, el apoyo a Saddam parece alcanzar un nuevo récord. Obtiene el 100% de los votos esta vez. 11.450.000 papeletas, ni una sola en contra. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Richard Boucher, descarta el resultado como ni siquiera digno de burla, mientras que el vicepresidente iraquí Issad Ibrahim se apresura a asegurar, les guste o no, esta es una cifra real. Una vez más, el resultado habla por sí solo. En las Naciones Unidas, mientras tanto, la tensión aumenta. A Irak se le impone un ultimátum, la resolución 1441. Durante todo un año, los inspectores obtienen acceso, registran bases militares, laboratorios y almacenes. No encuentran nada, ni armas químicas, ni biológicas, ni nucleares. Por una vez, el hombre responsable de la muerte de casi 2 millones de personas y de más de 4 billones de dólares en destrucción en la región, Saddam, dice la verdad. Pero Estados Unidos y el Reino Unido no están convencidos. Presionan para una intervención militar. Las Naciones Unidas se niegan a autorizarla. Así que en el año 2003, ambos países invaden Irak de todos modos. Comienza la guerra de Irak. Las fuerzas estadounidenses y británicas, apoyadas por milicias kurdas, toman rápidamente el control del país. Bagdad cae. La estatua de Saddam Hussein es derribada en el centro de la ciudad. Las fuerzas ocupantes establecen un gobierno temporal, la Autoridad Provisional de la Coalición, dirigido por el administrador estadounidense Paul Bremer. El ejército iraquí es disuelto, el partido Baas prohibido. El país se derrumba, se abre un vacío de poder, la anarquía y la violencia se apoderan de Irak. El 13 de diciembre de 2003, Saddam es capturado cerca de Tikrit, durante la Operación Amanecer Rojo, mientras se ocultaba en un pequeño escondite subterráneo. Es examinado por médicos, registrado y luego trasladado a Camp Cropper, cerca de Bagdad. Durante casi 3 años permanece detenido. En prisión lee, escribe poemas, entre ellos uno sobre el presidente estadounidense George Bush, y cuida algunos arbustos en el patio. Su juicio comienza en 2005. Es caótico. Sus abogados son atacados, algunos asesinados, y los jueces son reemplazados bajo presión política. Desde el principio, Saddam cuestiona la legitimidad del tribunal, grita, insulta a los jueces y califica a la corte de marioneta del ocupante estadounidense. Sabe que será ejecutado, por lo que no hace el más mínimo esfuerzo por colaborar. Para obtener una condena rápida, la acusación se centra en un solo caso, los hechos de Dujail de 1982. En los que 148 civiles chiíes fueron ejecutados tras un atentado contra su persona. Es el cargo más sencillo y rápido de demostrar. En noviembre de 2006, Saddam Hussein es condenado a muerte. ظل واقف استمع إلى قرار المحكمة واقفا اسمع القرارات أي واقفا كن واقفا قاعد قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب يعيش قتل الشعب. عمد كجريمة يعيش ضد الأمة. الإنسانية وفق المادة اسقط العملاء 12 أولا اسقط. أليف بدلالة اسقط المادة الغلاة. بدلالة المادة الله 12 أكبر. El أولا 30 de diciembre de 2006 es conducido al patíbulo. Se niega a ponerse la capucha. Los presentes lo insultan. «Vete al infierno», le gritan. Saddam responde, «¿El infierno que es Irak?». Comienza a recitar la declaración de fe islámica. Antes de poder terminarla, la capilla se abre. Su cuerpo es entregado a la familia y enterrado cerca de su ciudad natal, en Tikrit. Después de Saddam, Irak se hunde en el infierno. Milicias kurdas, suníes, chiíes y grupos vinculados a Al-Qaeda se vuelven unas contra otras. En 2011, bajo continuos atentados suicidas, coches bomba y tiroteos, las fuerzas estadounidenses se retiran, dejando a Irak a su suerte.
La invasión de Estados Unidos y el Reino Unido ha causado, según las estimaciones, desde varios cientos de miles hasta cerca de 1 millón de muertes, muchas por la violencia, pero también por hambre y falta de atención médica. La intervención es ampliamente condenada a nivel internacional, incluso por algunos de quienes participaron en ella. Del vacío de poder emerge una nueva fuerza, Daesh. En 2014, Daesh toma Mosul y proclama un califato entre el oeste de Siria y el norte de Irak, el Estado Islámico. Siguen años de guerra. Las ciudades iraquíes quedan reducidas a escombros. Millones de personas se ven obligadas a huir. Hacia 2019, Daesh también colapsa. Tras 4 décadas de líderes jugando a la política desde sus despachos, el pueblo iraquí lo ha soportado todo. Han sido oprimidos, gaseados, atacados con armas químicas, bombardeados, alcanzados por disparos, aplastados por edificios derrumbados, golpeados por el hambre, privados de medicamentos, a veces incluso de agua y electricidad. Desde Saddam hasta la ocupación estadounidense y británica y las luchas de poder que siguieron, los iraquíes han resistido todo. Y solo ahora, más o menos, Irak está, por fin, en manos de su pueblo.